no nos vamos a... Bueno, en realidad SharePoint 2010 tiene muchas cosas nuevas, como por ejemplo servicios REST y WSF, y una capacidad de hacer servicios WSF, módulos de cliente, etc. Si bien no vamos a ir a gran detalle con cada una de estas funcionalidades, sí vamos a hacer un gran barniz por cada una de estas nuevas características. Si se dan cuenta en su esquina inferior izquierda, van a ver que son pocas slides, son 11 contando la slide de recursos y la que estamos viendo en pantalla en estos momentos. Por lo cual vamos a ver una sesión muy cargada de demos, por lo cual vamos a ir pasando de funcionalidades muy sencillas hasta un poco más complejas. Ahí en pantalla ustedes pueden ver la dirección de mi blog, de mi email y de mi Twitter, en el cual ustedes me pueden estar contactando en caso de que ustedes tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Como les decía, vamos a ver lo nuevo del SharePoint 2010, qué ha cambiado en cuanto a los desarrolladores. Vamos a ver varias cosas en cuanto a Visual Studio 2010 y SharePoint Designer 2010. Y después vamos a ver una gran demo que es la de nuevas características para desarrolladores. Como les comentaba anteriormente, vamos a ir haciendo este gran barniz por todas las funcionalidades. Si bien no son todas las funcionalidades existentes, dan mucha base para poder partir en un desarrollo típico en SharePoint 2010. Después yo les voy a dar una serie de links y de webcasts, los cuales ustedes pueden ver para poder ahondar en cada uno de estos temas que ustedes encuentren interesantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en SharePoint 2010? Y esto es una slide que para los que conocen SharePoint 2007 es muy similar. Seguimos teniendo sitios, comunidades, contenidos, búsquedas, insights, composites. Si bien todas estas siguen existiendo en cuanto a los 2007, en esta slide vemos todas las características nuevas que están destacando destacándose en SharePoint 2010, como por ejemplo en sitios nosotros tenemos la capacidad de activar la interfaz gráfica de Ribbon, que es muy conocida entre todas las personas que utilizan la suite de herramientas Office. Vamos a ver también lo que es SharePoint Workspace. SharePoint Workspace lo que te permite hacer es que tú tienes un sitio SharePoint que está en vivo. Tú con Workspace puedes conectarte a este sitio, descargarlo, tenerlo de manera offline y después te desconectas del punto de red donde estás trabajando, haces cambios a tus documentos o tus listados, lo que sea, y después cuando tú te vuelves a conectar, estos cambios son todos sincronizados y son publicados directamente, solamente los cambios hacia SharePoint. Por otro lado, también vemos todo lo que es el Office Client y todas las integraciones con el Office Web Applications, y vemos como ahora la interfaz de SharePoint 2010 está mucho más basada en soportes, ya sea el WK, W3C, etc. En cuanto a comunidades, nosotros ahora tenemos la posibilidad de tagging, tag clouds y ranking, muy basado en todo lo que son estas características de redes sociales, como tipo Facebook, por ejemplo. Ustedes también tienen la posibilidad de con un dispositivo mobile hacer microblogging, que es más o menos el concepto que lo que tiene Twitter. Donde ustedes también tienen feeds, tienen las comunidades de los My Sites, que son un poco más mejorados con respecto a su predecesor en SharePoint en 2007. En cuanto a contenido, nosotros también tenemos la opción ahora de las Enterprise Content Types, metadata, document sets, podemos hacer ahora streaming de audio y video mediante un sitio web y un content type asociado, mejoras en cuanto a listas que vamos a vernos un poquito más adelante. En cuanto a búsquedas, Fast pasa a ser uno de los motores de búsqueda más importantes que tiene SharePoint. Si bien Fast es un producto externo a SharePoint, se complementa de muy buena manera, trayendo búsquedas de manera fonética, las cuales también son soportadas con la búsqueda nativa de SharePoint, pero llevándolo a un tema de velocidad un poco más elevado, aparte de poder hacer previsualización de documentos, búsqueda fonética por relevancia social, etc. En Insights, que es más o menos como una traducción en español, si bien no es exacta, es más o menos por el lado de los Business Intelligence. Por un lado tenemos Performance Point Services, que Performance Point ya viene siendo un ente muy integrado con SharePoint 2010. En SharePoint 2007 esto al principio era un producto que era pagado, después esto fue publicado en todo lo que es la licencia Enterprise de SharePoint 2007. Tenemos por otro lado Excel Services, que está mucho más mejorado. Excel Services no es el único servicio que podríamos tener en cuanto a SharePoint. También tenemos Visio Services, que como vamos a ver un demo más adelante, me permite hacer un simple flujo con Visio, después
integrarlo con SharePoint Designer para finalmente publicarlo a SharePoint 2010. Por otro lado, tengo Word Services para toda la automatización, de documentos Word, generación y transformaciones en PDF, etc. También puedo ver Web Analytics, donde yo voy a ver análisis de mi uso de mis sitios. Y una característica súper importante que es Power Pivot de SQL Server, el cual me permite hacer muchos gráficos de tipo pivote, donde yo puedo tener slicers de datos, etc. En Composites vamos a ver un poco de lo que es Business Connectivity Services. Business Connectivity Services viene siendo el sucesor de lo que antes era conocido como BDC o Business Data Connectivity, no me acuerdo muy bien el significado de la sigla, pero BDC, donde ustedes solamente en BDC ustedes podrían acceder a un medio de manera de lectura. En Business Connectivity Services ustedes pueden hacerlo mediante lectura o escritura, no solamente con SharePoint Designer, sino que también con Visual Studio, como vamos a ver en la demo. Infopath Form Services, viene una gran mejora en cuanto a los formularios Infopath, también soportando formularios para dispositivos móviles. External List va muy de la mano con lo que es Business Connectivity Services, donde ustedes pueden crear listas o crear conexiones externas a sistemas externos e integrarlos hacia SharePoint como si fuera una lista normal. Para todos los usuarios sigue siendo SharePoint, pero en realidad estamos conectándonos a un sistema no SharePoint. Vamos a ver un poco en cuanto a las mejoras en los workflows, y un tema muy importante con respecto a los workflows es que si bien SharePoint 2010 fue lanzado casi en las mismas fechas que Visual Studio 2010, SharePoint 2010 está construido sobre Framework 3.5, por lo cual las bondades del Framework 4 en cuanto a workflows, como por ejemplo los flowcharts, no son existentes en SharePoint 2010. Pero si bien Visual Studio 2010 tiene un gran set de herramientas, que lo vamos a ver en los demos, un gran set de herramientas integradas en Visual Studio para poder desarrollar contra SharePoint 2010. SharePoint Designer pasó por un gran reproceso donde ya ahora desaparece esta estructura basada en carpetas, sino que ahora simplemente tengo una agrupación en base al tipo de contenidos que estamos trabajando. Por ejemplo, vamos a tener una pestaña de workflows, de flujos, de listas, etcétera. Y vamos a ver un poco en cuanto a unas mejoras en las APIs, viendo la nueva novedad del modelo objeto orientado al cliente, como por ejemplo Silverlight, modelo objeto basado en JavaScript, y un CLR.NET, que es un subset del modelo del lado del servidor. Y finalmente vamos a ver un poco de lo que son los servicios REST existentes en SharePoint 2010 y cómo podemos, mediante la URL, acceder a datos que están en nuestros sitios SharePoint. Entonces, vamos a una primera demo, vamos a ver qué es lo que ha cambiado en SharePoint 2010, para lo cual voy a compartir mi escritorio. Entonces, acá ya tengo un sitio SharePoint. Para los que conocen SharePoint 2007, esto es SharePoint 2010, se dan cuenta, no hay mucho cambio gráficamente. ¿Y por qué yo les muestro este layout? Esto es más que nada para dejarles claro de que si bien SharePoint 2010 tiene unas grandes funcionalidades en cuanto a interfaz gráfica, todas las funcionalidades como por ejemplo webpads, event handlers, workflows que yo desarrollé para SharePoint 2007, estos son fácilmente migrados a SharePoint 2010. En realidad, en SharePoint 2010, los webpads que tú desarrollaste en SharePoint 2007 pueden ser simplemente instalados en SharePoint 2010 y funcionan inmediatamente. Ahora, esto de acá no es la vista estándar de SharePoint 2010. Yo regresé a una versión anterior para mostrar una versión que no es tan impactante al usuario o a los que están acostumbrados a SharePoint 2007. Esto es la consola de administración de PowerShell de SharePoint 2010. Si ustedes quieren ejecutarlo, esto está en inicio, todos los programas. Ustedes acá van a tener Microsoft SharePoint 2010 Products, y aquí van a tener la opción de SharePoint 2010 Management Shell. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entre PowerShell voy a obtener la instancia de mi sitio web, por lo cual yo utilizo un command que se llama get spweb y especifico una URL. En este caso, mi sitio está montado en mi máquina local en el puerto 80, lo cual simplemente lo especifico así. Y ahora ya tengo en mi variable web, yo ya tengo la referencia a mi sitio. Ahora simplemente pongo un version para dejarlo como SharePoint 2007. Ustedes simplemente tienen que poner un 3. En mi caso, como yo lo quiero como interfaz SharePoint 2010, en un 4. Presiono Enter, y finalmente, como los que están acostumbrados a desarrollar sobre SharePoint 2010, siempre se van a encontrar con un web.update, donde esto lo que va a hacer
es notificar a SharePoint 2010 que tiene que actualizar su interfaz gráfica, y vemos acá como ahora sí tenemos la interfaz real de SharePoint 2010. Gráficamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Por ejemplo, yo tengo acá un menú contextual que es el que les comentaba, que es basado en el ribbon. Yo, por ejemplo, al seleccionar editar, vemos cómo mi ribbon cambia su comportamiento y me aparecen dos nuevas opciones, una de formato de texto y una de insertar, donde el insertar me permite ingresar elementos web en cualquier región de mi sitio web. En SharePoint 2007 nosotros lo que necesitábamos hacer tener una webpack zone en nuestra página antes de insertar el webpack. Ahora en SharePoint 2010 la gracia es que yo puedo insertarlo donde prácticamente yo quiera. La gracia de este ribbon, por cierto, es programable, es que yo, por ejemplo, al seleccionar una imagen, vemos cómo me activa una nueva opción, que en este caso me parece la nueva opción de diseño, donde yo podría hacer mis distintos cambios, como por ejemplo seleccionar una nueva imagen, vamos a cargarla en este momento. Vamos a ver si es que tengo alguna imagen un poco decente por aquí. Aquí yo tengo imágenes que podríamos hacer. Tengo acá una foto de un parlante con lentes. Fue algo medio extraño que una vez hice. Entonces simplemente inserto la imagen. Vemos cómo se ingresa la imagen a la página. Yo puedo fácilmente modificar el comportamiento, como por ejemplo, quiero que el tamaño sea un poco más chico, entonces voy a dejar el 250, o simplemente puedo seleccionar y hacer scroll de mi imagen. ¿Qué más? Yo puedo también seleccionar el texto, no me gusta el formato, yo puedo simplemente lo señalo, y vemos cómo el ribbon también vuelve a cambiar su comportamiento, me deja cambiar, y veo cómo en tiempo real yo tengo las modificaciones de mi interfaz gráfica, y no tengo que estar esperando a guardar y después ver el cambio asociado. Entonces, volvamos al slide. Una de las grandes novedades que tenemos ahora en SharePoint 2010 es, para los que están acostumbrados a desarrollar en SharePoint 2007, si ustedes querían desarrollar en su propia máquina local, ustedes tenían que tener un sistema operativo servidor como Windows 2003 Server o Windows 2008 Server. En SharePoint 2010 ustedes simplemente lo único que necesitan es un sistema operativo que puede ser Windows Vista o Windows 7 en 64 bits, tanto el sistema operativo como el servidor de base SQL Server. Cabe señalar que esta manera de instalar SharePoint 2010 es solamente para ambientes de desarrollo, por lo cual no es recomendable que ustedes instalen en ambiente productivo sobre Windows 7 o sobre Windows Vista Service Pack 1. Eso déjenlo para los sistemas operativos de servidores especializados como Windows 2008 o 2008 R2 Enterprise. Cuanto a la versión de SharePoint que ustedes pueden instalarlo ya sea desde SharePoint Foundation hasta SharePoint Server, y también pueden instalar Office Web Apps en su propia máquina local. Office Web Apps tiene una serie de pasos un poco más complejos que lo que tiene SharePoint Foundation o SharePoint Server. Si ustedes necesitan seguir la guía completa, en ese link que les dejo en pantalla, ustedes van a encontrar un artículo que les explica paso a paso cómo pueden ustedes habilitar SharePoint 2010 en su Windows 7 o Windows Service Pack 1. Entonces ahora vamos a ver una pequeña demo donde les voy a mostrar a grandes rasgos cómo se hace esto. Entonces voy a regresar de nuevo a mi escritorio. Como les dije al principio, esto va a ser una charla full demo. Entonces yo ahora tengo mi disco local C, yo tengo acá mi carpeta de SharePoint 2010, mi carpeta de software. Yo tengo una carpeta que se llama SharePoint 2010 y acá yo veo que tengo, por ejemplo, los installers, donde yo, esto lo acá, si no lo necesito hacer, por ejemplo, si yo tengo el medio de SharePoint 2010, yo simplemente copio todo el contenido a mi disco local y esto es lo que ustedes van a obtener al final de toda esta copia, que esto es el archivo que ustedes van a tener en su CD de SharePoint 2010 Server. En el caso de SharePoint Foundation es un punto .exe, por lo cual ustedes tienen que descomprimirlo siguiendo una línea de comando, la cual sale documentada en el artículo que les dejaba anteriormente. Los pasos que vamos a seguir ahora son exactamente los mismos para SharePoint Foundation, en este caso, como les decía, es SharePoint Server. Entonces ustedes lo que van a tener es una carpeta que se llama Files. En Files ustedes van a tener una carpeta que se llama Setup. En Setup van a tener un config
que ustedes al editarlo van a ver distintas opciones. Ya, demorando un poco. Y acá yo tengo una propiedad que me permite hacer un allow Windows Client Install. Yo simplemente seteo este parámetro como true. ¿Qué más yo necesito tener en mi máquina local? Necesito tener mi base de datos SQL Server. En este caso tengo SQL Server 2008R2. Se instalan ciertos prerequisitos. Uno de estos prerequisitos lo van a encontrar ustedes en esta carpeta Prerequisite Installer Files, que es el filter pack. Hay otros prerequisitos, unos son para Windows 7 y otros son para Windows Vista Select Pack 1, pero como les mencionaba anteriormente, todo esto está documentado en el link que les había puesto en pantalla anteriormente. Adicionalmente, ustedes necesitan en su máquina local tener instalado el servicio de IIS, por lo cual ustedes tienen que configurar el IIS. Hay una línea de comando que les enseña cómo pueden ejecutarlo fácilmente. Yo que tengo el IIS con mi administración central y todos los demás sitios que componen mi colección de sitios. Por si acaso les queda duda, esto es, como les he dicho en un principio, Windows 7. Entonces sigamos un poco más adelante. Vamos a la presentación. Visual Studio. En Visual Studio 2010 nosotros ya tenemos una serie de plantillas definidas para SharePoint 2010 nativas, y en el instante que ustedes instalan Visual Studio 2010 ya aparecen con todas estas opciones de Visual Studio. Antiguamente en Visual Studio 2008 ustedes no tenían herramientas de manera nativa al momento que ustedes instalaran, sino que ustedes tenían que instalar un package que era de la comunidad, el cual les permitía hacer ciertas labores contra SharePoint, pero no, para poder debuguear era una serie un poco complicada y los temas de desarrollo se hacían un poco más tediosos. En SharePoint Designer, como yo les comentaba previamente, SharePoint Designer 2010 sigue siendo gratis, como fue a finales de SharePoint 2007, sigue siendo una herramienta gratuita con nuevas herramientas, como por ejemplo la posibilidad de trabajar con entidades BDC, modificar esquemas de listas, herramientas mejoradas como por ejemplo el diseñador de workflow y el editor de páginas, que fueron reestructurados y mejorados. Los archivos WSP, que siguen siendo los paquetes de instalación por defecto, incluso si ustedes están trabajando en SharePoint en the Cloud o con Sandbox, que vamos a ver un poquito más adelante, WSP sigue siendo el mejor medio de manera de instalar sus funcionalidades. Cabe señalar que todos estos WSP pueden ser compartidos de un lado para otro. Por ejemplo, un sitio de SharePoint yo puedo exportar un WSP, el cual puede ser después importado por SharePoint Designer 2010, puedo hacer ciertas labores, generar un WSP como resultado, y el cual puede ser nuevamente importado por Visual Studio 2010 para yo realizar mis labores más avanzadas. Entonces ahora vamos a un breve vistazo contra Visual Studio 2010, y si me parece, vamos a mostrar el escritorio nuevamente. Entonces yo les decía que para Visual Studio, por ejemplo, una de las gracias que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que Visual Studio tiene que ser ejecutado como modo administrador en Windows 7 y en Windows Vista Select Pack 1. Esto por un tema de que como estamos haciendo muchos cambios sobre el directorio Program Files, necesitamos permisos elevados, por lo cual tenemos que partir con Visual Studio 2010 como un modo elevado de ejecución. Entonces, mientras carga Visual Studio, vamos a ir a SharePoint Designer 2010, donde... Sí, ahí está cargando. Un momentito, que está poquito. Donde acá yo veo ya en SharePoint 2010 que yo puedo, en SharePoint Designer 2010 yo puedo abrir un sitio o puedo partir con un sitio web en blanco. Yo en este caso voy a abrir mi sitio que está en mi puerto 80, mi sitio se llama Maratón de SharePoint. Vamos a ver cómo se está comunicando con el sitio web y nos descarga. Y lo primero que vamos a obtener es esta interfaz que, si se dan cuenta, cuando ustedes lo comparan con SharePoint 2007, es mucho más amistosa y con mucha más información encima, de manera que sea mucho más fácil acceder a cada una de estas funcionalidades. Podemos, por ejemplo, hacer cambios muy rápidos, como por ejemplo cambiar el tema del sitio. Y lo que voy a hacer es levantarme el sitio de SharePoint 2010 y mostrarme la opción donde yo puedo seleccionar qué color yo puedo tener a mi sitio. Adicionalmente yo puedo editar la página principal, por ejemplo, si no me gusta cómo es la página principal,
Yo la puedo descargar y puedo hacer las ediciones correspondientes para luego yo fácilmente actualizarla a mi sitio SharePoint. Por un lado, el panel de navegación que está al lado izquierdo, vemos cómo está agrupado todo. Por ejemplo, acá yo tengo mi sitio, las listas, los flujos, páginas, todos están agrupados bajo un concepto común y de fácil acceso. Además, este panel el principal me muestra información, como por ejemplo en qué versión de IIS estoy montado. En 2007 tienes la versión 7.5, la versión de SharePoint, etc. Déjame, bueno, como lo indicaba, acá está la opción de cambiar el tema, donde yo puedo seleccionar los distintos colores que yo voy a utilizar. Si nos vamos ahora a Visual Studio, vamos a ver, por ejemplo, un proyecto que está haciendo unas pequeñas pruebas. Yo tengo acá la opción de New Project en Visual Studio 2010. Si yo tengo la versión Ultimate de Visual Studio, no es necesario que esta sea la versión que ustedes ocupen, puede ser la Visual Studio Professional incluso. Donde acá ustedes van a tener una opción de SharePoint, donde tienen dos tabs, uno para SharePoint 2010, donde ven todos los proyectos asociados, y SharePoint 2007. En SharePoint 2007 ustedes simplemente pueden trabajar contra los workflows secuenciales y las máquinas de estado. Si ustedes necesitan desarrollar contra SharePoint 2007, perdón, la única herramienta que ustedes pueden utilizar es Visual Studio 2008, con la excepción de los workflows. En este caso sí pueden utilizar Visual Studio 2010. Volviendo con Visual Studio 2010 y los templates de SharePoint 2010, vemos que por ejemplo tengo la posibilidad de crear proyectos vacíos, Visual Webpads, que es una gran novedad que tenemos en Visual Studio 2010, donde antes yo por ejemplo tenía que preocuparme de todo el layout de mi aplicación, ingresando todos los controles vía código, por ejemplo, this-controls.add y agregar un label, por ejemplo. Tengo también la posibilidad de workflows de manera secuencial, o state machine, event receivers, content types, módulos, etc. Y acá, como les decía al principio, en el slide anterior, yo puedo importar un paquete WSP, que es lo que me está indicando acá mi Visual Studio. Volvamos un poquito a la presentación. Bueno, ahora vamos a ver las nuevas características ya enfocadas al desarrollo. Por un lado vamos a ver lo que es el Developer Dashboard, mejoras en listas, modelo de objeto cliente, link to SharePoint, REST WSF, Sandbox Solution y Business Connectivity Services. Como les había avisado hace un momento atrás, estamos cargados de demos y todo lo que vamos a ver ahora son puras demos. Así que vamos al escritorio. Entonces nosotros tenemos una opción que es el Developer Dashboard. El Developer Dashboard es una opción que me permite yo saber cómo se están ejecutando los distintos tiempos de respuesta de mis páginas, cuáles son los procesos que están demorándose más. ¿Cómo yo lo activo? Simplemente abro una aplicación de consola, lo vamos a ejecutar en modo administrador. Eso me indica si necesito de verdad hacerlo. Y ahora yo voy a navegar hacia un directorio que es muy común para todos los que trabajamos con SharePoint, que es Program Files, Common Files, Microsoft Share, Web Server Extensions. Acá hay una pequeña diferencia con respecto a 2007. En 2007 ustedes ponían 12, en este caso es 14. cd-bin, y finalmente lo vamos a encontrar con un comando que se llama stsadm, que es muy conocido por todos nosotros, donde yo voy a buscar una propiedad que se llama setProperty. Yo voy a activar una propiedad que se llama Developer Dashboard, y esto puede tener tres valores. El primero es on. Lo que va a hacer es que siempre en todas las páginas me va a mostrar al final de la página cuál es la información de los tiempos de respuesta de mi página. Off, en el cual yo apago esta información de Developer Dashboard, que es lo que tiene en activo out of the box SharePoint 2010. Se encuentra, yo no tengo ninguna información adicional a mi sitio. Y una opción que es On Demand, en el cual me van a aparecer un pequeño link donde yo al presionarlo activo o desactivo el Developer Dashboard para la ejecución de ese momento. Entonces en este caso voy a ejecutar la instrucción On Demand. Entonces demora un poquito. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlas, no se la guarden. Entonces, esperamos un segundito mientras esto carga.
Así que ya estamos listos. Corregimos la página por si acaso. No sé si se dan cuenta, un comando que tomó su tiempo. Ahí vemos cómo tomamos la operación completada exitosamente. Y vamos a ver que al lado izquierdo, derecho, izquierda superior derecha, tenemos un pequeño botoncito con un signo de, como el monitor de performance de Windows Server. Vamos a modificar. Houseoft pregunta si podemos modificar sitios SharePoint 2007 con la herramienta SharePoint Designer 2010. La verdad, en este momento no me recuerdo la respuesta, me parece que sí se puede hacer. Lo que tienes que tener en cuenta es el instalar SharePoint Designer 2007 junto a un SharePoint Designer 2010. Hay unas consideraciones en cuanto a la versión 6432, está en español, y hay unas problemáticas un poco medio escondidas. Si gustas, por favor escríbeme un correo al correo que te envío en pantalla y yo te puedo responder en cualquier cosa que tengas algún problema. Entonces, como te decía, yo tengo acá un botón donde me permite, al momento de presionarlo, vamos a ver cómo se refleja mi página, y me va a aparecer una pequeña ventana informativa en la parte inferior de mi sitio web, que es este panel del programador o el developer dashboard, donde me indica todos los tiempos de respuesta, como por ejemplo el get de la página se demoró menos 24 milisegundos, indicando por cada uno de los eventos que se van gatillando en la página y por qué parte está asociada. Por ejemplo, el toolbar menu button ejecutó una opción create child, el wiki on edit selecciona un pre-render y varias opciones más. Por otro lado, puedo ver también información de mi servidor web, por ejemplo, cuánto es el tiempo de ejecución total, quién es el usuario que está conectado, en este caso soy yo, ver si está la página siendo editada, si está publicada, cuántas opciones son actuales. Puedo tener un log para yo después visualizarlo. Y acá vemos todas las consultas que SharePoint hace de manera interna hacia el servidor de base de datos SQL Server. Y yo también puedo obtener información. Por ejemplo, yo puedo simplemente presionar encima de él y se va a desplegar un pequeño pop-up donde me va a indicar cuál es el query que se ejecutó contra contra mi base de datos SQL Server, cuál es el call stack en el cual ustedes pueden ir revisando quién fue el encargado de llamar a este método. En este caso estamos viendo que fue el Microsoft SharePoint Utility Synchronization. Entonces, ustedes pueden ir haciendo una traza a lo largo de toda la página y también pueden ver información de estadística del proceso de entrada y salida. Ustedes también pueden ver asignaciones de SP request, ver cuántas aplicaciones tienen abiertas, cuántos SP requests tienen ejecutándose, y también pueden ver información del call stack de esta ejecución. Y finalmente, los tiempos en que cada evento se demora en renderizar. Si tuviera webparts asociados a esta página, vamos a ver los tiempos de respuesta. Aparte de estos tiempos de respuesta, vamos a ver los tiempos de respuesta de mis webparts. Para desactivar esta información de abajo, simplemente lo presiono y desaparece el panel. Ahora, si yo quiero que este icono desaparezca por completo, yo simplemente vuelvo a ejecutar la instrucción con la opción OFF. Yo les había indicado hace un momento atrás que nosotros teníamos también unas pocas mejoras, hartas mejoras en las listas. En este caso, lo que voy a presionar es hacer el link de listas, donde me va a dar la opción de poder crear. Y vamos a ver cómo se gatilla un pequeño model pop-up, más estilo Ajax en nuestro sitio SharePoint, en el cual me van a presentar todas las distintas formas o todas las distintas plantillas de listas que yo puedo crear. En este caso yo voy a seleccionar una lista personalizada, al cual voy a poner el nombre países. Yo acá puedo tener más opciones, como por ejemplo si yo quiero que se muestre en la barra de inicio rápido o no. En este caso creo que sí se ingrese. Vamos a ver, y al momento de presionar OK, se genera esta interfaz también con un zoom ribbon contextual asociado, donde yo también tengo la opción de poder crear un nuevo elemento. También vemos un modo pop-up con gatilla. Voy a ingresar unos valores, por ejemplo, voy a ingresar Chile, México y luego Perú y Ecuador. Entonces yo tengo una primera lista de SharePoint. Ahora vamos a crear una segunda. Aparte de ir por la opción de las listas y crear sitio, o crear lista, perdón, también tengo la opción de acá de presionar dejar del sitio, más opciones. Y acá yo voy a crear una lista también
también es una lista personalizada que se va a llamar personas, y vamos a crearla. Y ahora yo voy a irme a la configuración de la lista, donde yo puedo ver todas las características de mi lista, como por ejemplo modificar el título y configuración de versiones, etcétera. En este caso lo único que yo voy a hacer, voy a crear una nueva columna, donde se va a llamar país de residencia, donde yo puedo seleccionar la columna de tipo búsqueda, y lo que me hace este tipo de columna es buscar, como dice su nombre, dentro de una lista existente en el sitio. En este caso yo tengo mi lista de países. Yo voy a seleccionar que en esta columna yo quiero mostrar el título del país, y yo tengo una opción de exigir comportamiento de relación. Y esto es una opción que es totalmente nueva en SharePoint 2010, y lo que me hace esto acá es tener un comportamiento muy similar al de una base de datos, en el cual yo, por ejemplo, puedo eliminar de manera restringida, es decir, si yo tengo un dato que está asociado con otro, yo no puedo eliminar el registro mientras el otro dato no se haya eliminado. O simplemente puedo hacer una eliminación en cascada, en el cual, si yo, por ejemplo, elimino el nodo padre, se eliminan todos los hijos. Entonces, en este caso voy a seleccionar eliminación en cascada. De momento aceptar, vemos cómo me aparece una segunda característica nueva en cuanto a las listas, que es si yo deseo indexar el contenido de esta columna, por lo cual voy a seleccionar que sí. Al momento de regresar a nuestra pantalla, nosotros vemos que tenemos ahora la columna del título y el país de residencia, y una de las cosas que cabe señalar con respecto a la lista SharePoint de SharePoint 2010 es que en SharePoint 2007 ustedes tenían una restricción en cuanto a los ítems. Ustedes podían ingresar, si no me recuerdo la cifra, me parece que eran 2000 por ítem, 2000 por lista, perdón, porque después de los 2000 comenzaban a tener una cierta degradación de la velocidad de los registros. En SharePoint 2010 esta restricción de límites de cuántos registros pueden haber prácticamente ha desaparecido, y ustedes pueden ingresar la cantidad de información que ustedes deseen. Aparte que con el comportamiento de indexación y de asociación de columnas da un sentimiento mucho más de tipo base de datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar un nuevo elemento y vemos cómo en país de residencia aparecen las opciones que yo he ingresado en mi lista de países, como por ejemplo Chile, Ecuador, México y Perú. En este caso voy a ingresar Chile, ingresar mi nombre, vivo actualmente en Chile, vamos a aceptar, voy a ingresar a otra persona, Campos vive en México, y Gonzalo Pérez vive en Perú, por decirlo. Entonces yo ahora, si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo, ya estoy estableciendo un comportamiento de relación contra otra lista. O sea, por ejemplo, selecciono el país Chile, vamos a ver cómo se levanta mi lista de países y muestra mi registro de Chile. Si yo elimino el elemento, me está indicando de que al momento de yo eliminar, voy a eliminar todos los registros que están asociados a en la lista de personas. En este caso voy a seleccionar aceptar, y vemos cómo en la lista de países, un momentito que se está morando, vemos como la lista de países desapareció el país Chile. Si yo regreso a la lista de personas, vemos que también desapareció el registro en el registro Urralde. Para ello fácilmente puedo regresar a la papelera de reciclaje, me equivoqué, no lo quería eliminar. Simplemente selecciono el registro, en el momento de restaurarlo, vemos como el registro de países vuelve a estar habilitado y la nueva persona sigue existiendo. Ahora, otra característica nueva que tienen también las listas SharePoint es que, por ejemplo, yo puedo setear validaciones para una columna en específico. En este caso yo voy a setear una columna para la columna título. Entonces, en la parte de abajo vemos que tengo una agrupación que se llama validación de la columna, donde yo puedo poner una fórmula, por ejemplo, título, y no tiene que ser mayor que 5, largo mínimo mayor o igual a 5. En cuenta, ustedes tienen una fórmula muy basada en cuanto a Excel. Juan Pablo está comentándome, Juan Pablo Hoyos, ¿puedes escucharme bien ahora? Por favor, las personas que no me pueden escuchar podrían cambiar su estado a un color amarillo.
Ok, déjenme subir un poquito el volumen. Ahora estamos con un poco de volumen un poco más alto. Entonces yo, como les comentaba, yo tengo la opción de poner validaciones de tipo Excel, en el cual yo puedo especificar una columna, especificar una fórmula como por ejemplo len con un valor mayor o igual a 5. Al momento de aceptar, vamos a regresar a mi columna, a mi lista de personas, voy a agregar un nuevo elemento, por ejemplo, un valor súper sencillo con caracteres al azar, y vemos cómo me gatilla mi validación que yo acabo de ingresar. Estoy indicando que hay problemas de volumen, son un poco más, aunque en realidad esto es lo máximo que puede llegar mi audífono sin distorsionar el sonido, por lo cual les pediría que suban un poco el volumen de sus parlantes. Entonces, como les decía, vemos cómo el largo mínimo o cómo la variable o la validación que yo asocié a mi columna tiene gran importancia con respecto a mis listas. Ya no me tengo que estar preocupando de yo hacer validaciones contra ellas, sino que simplemente en la lista yo pongo mis validaciones asociadas. En este caso voy a ingresar el valor Juan Venezuela, ya vive en Ecuador. En el momento de presionar guardar, vemos cómo el registro fue ingresado exitosamente. Ahora vamos a ver un poco del modelo de datos de objetos cliente. Como les indicaba, hay un modelo que es basado en JavaScript. Yo acá tengo un proyecto llamado demo, que es el que voy a mostrarles el día de hoy, donde yo tengo una serie de snippets basados en JavaScript, en los cuales vamos a hacer una serie de modificaciones a la interfaz gráfica. Vamos a hacer uso de la interfaz gráfica de SharePoint 2010 mediante estos bloques de código que en estricto rigor son muy simples. Un momentito mientras esto carga, para ponerlos en contexto, este modelo objeto de cliente tiene sabores en JavaScript, en Silverlight y en un CLR.net. Si ustedes desean más información, al final de este slide les voy a mostrar un link para un webcast en el cual se ahonda en el tema de modelo objeto de cliente. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un proyecto web, incluso un Webpack, que un poquito más adelante se lo voy a mostrar como generar uno, en el cual yo tengo una serie de scripts hechos en JavaScript, cual se lo puedo mostrar en un instante. Y por ejemplo, acá yo tengo una función que se llama agregar nuevo país, en el cual, si se dan cuenta, para los que conocen un poco el modelo de objetos del servidor, las opciones que me presentan son muy similares. Por ejemplo, yo tengo en el modelo de objetos del servidor entonces, Manuel pregunta si tengo algún documento que especifique los datos de configuración de SharePoint Server 2010 para un conjunto de servidores. Si por forma para la configuración de servidores. Ya. Manuel, la respuesta que te voy a dar es muy larga. Te pido un favor, envíame o ponme tu correo y yo en el transcurso de la tarde te estoy enviando una serie de documentos que te podrían servir para resolver tu problemática. ¿Te parece? En cuanto a lo que les comentaba, el modelo de objetos de cliente, tengo la opción de obtener un SP context, en este caso un client context, el cual estoy obteniendo el contexto actual. Después con el client context estoy obteniendo cuál es mi sitio, el sitio en el cual estoy trabajando, cuáles pueden ser también todas las listas que están asociadas a este sitio. Y finalmente yo voy a obtener una lista específica que yo quiero obtener, que en este caso es mi lista de países. ¿Cuál es la gracia de este modelo de objetos de cliente? Si bien yo estoy agregando varias líneas de código, estas líneas de código que yo estoy agregando no se van a ejecutar hasta el momento en que yo encuentre un execute query async. ¿Por qué es esto? Es simplemente porque lo que estamos haciendo con todas estas con todas las líneas anteriores, con todas estas que yo tengo destacadas en este momento, yo simplemente es como diciendo, yo estoy pensando solicitar ciertas funcionalidades y recién cuando yo ejecuto un execute query estoy diciendo, yo quiero ahora la solicitud que yo estaba realizando. Un concepto un poco extraño al principio, pero después uno se va acostumbrando.
¿Qué parámetros acerca o necesita el execute query async? Por un lado, una función JavaScript, un callback para el caso de que todo funcione ok, y en el caso de que funciona mal, otro también. En cuanto a cómo crear un system, yo estoy ahora, a partir de, yo tengo que crear un list creation information, después finalmente agrego el ítem y especifico cuál va a ser el título, que en este caso va a ser Cuba, finalmente update y el execute query async que yo les había indicado. Ahora si estoy de acá, yo hago deploy, ya tengo hecho el deploy. Entonces simplemente vengo acá, voy a editar mi página, voy a insertar un elemento web. En este caso está en custom, se moviliza webpack 1. Diciendo que hay problemas de conexión, por lo cual voy a hablar un poco más lento por si acaso. Entonces acá, como yo les indicaba, tengo una función que se llama agregar nuevo país, que es la que invoca a este método que está acá. Se dan cuenta que yo tengo aquí una serie de JavaScript y acá tengo la opción de agregar un nuevo país. Entonces, al momento de hacer clic, vamos a ver cómo me indica un mensaje que está todo ok. Si yo vengo en la lista de países, vamos a ver cómo yo tengo mi registro de Cuba. En cuanto al modelo objeto servidor de el modelo de objeto de cliente, perdón, de Silverlight, es muy similar a la sintaxis y es muy sencilla una con respecto a la otra. Ahora vamos a ver un poco de cómo hay interfaces que yo puedo, o cómo puedo hacer uso de ciertas componentes gráficas de mi sitio SharePoint 2010. Pablo Baeza pregunta cómo puedo obtener los ítems de un webpack desde el modelo objeto del cliente de JavaScript. Se puede generar, obtener contenido de un webpack. Se podría, pero tendría que estar jugando un poco con el DOM del HTML que se renderiza en realidad. No sería tanto el modelo objeto de JavaScript, sino en realidad es el DOM el que estaría haciendo estas labores. El modelo objeto de JavaScript es más que nada para hacer interacciones contra el lado del servidor de SharePoint, como por ejemplo crear ítems, crear sitios y definir propiedades, etc. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la posibilidad de crear una notificación. Una notificación es simplemente estas notificaciones que se presentan al lado derecho. SharePoint 2010 utiliza mucho estas opciones. Por ejemplo, si presiono editar, vemos cómo aparece la opción de cargando y después desaparece. Esto es simplemente cómo se hace. Yo acá tengo una función que se llama la notificación. Vale, crear notificación, el cual lo único que me hace es, lo único que tengo que hacer es llamar a esta función que se llama, está en el namespace spui notify, y finalmente llamo al método addNotification, el cual yo especifico cuál es el mensaje que yo quiero especificar, lo que quiero enviar, y este último parámetro lo único que hace es definir un comportamiento de cómo va a ser mi notificación. Si se dieron cuenta, había una notificación que apareció y desapareció en un instante, y eso de ahí, ¿cómo se hace? Simplemente poniendo el parámetro en false. Si ustedes quieren que sea un parámetro estático, es simplemente un true. ¿Cuál es la gracia de este addNotification, el método notification? Es que yo también puedo agregar HTML, como por ejemplo acá yo tengo una imagen que está dando vueltas. Entonces por lo cual ustedes, el primer parámetro no solamente puede ser un string vacío o un string de un texto específico, sino que ustedes también podrían enviar un HTML que se vaya renderizando en el lado del servidor. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, yo también puedo crear alertas en la barra de estado. Por ejemplo, ustedes en SharePoint 2010, sobre todo en el monitor de salud de los sitios SharePoint, ustedes van a encontrar alertas que se pueden generar de esta manera. ¿Cómo puedo generar yo esto? Simplemente llamo a una función que está en el namespace spui, en el namespace de status, y el método se llama addStatus. El primer parámetro es simplemente como un título de la alerta. Finalmente, un mensaje que también puede ser un HTML y un true para especificar si va a ser el primer elemento que se va a mostrar o si va a ser un segundo elemento. Les voy a pedir un favor. Sigan haciendo las preguntas que ustedes necesiten. Yo al final de la charla se las voy a responder todas en orden, porque si no, no vamos a alcanzar a responder todos. ¿Puede ser?
Y finalmente yo tengo la opción de crear notificaciones como por ejemplo con un color. En este caso yo pasé un color rojo. ¿Cómo hago esto? Simplemente a esta SP status, esto me retorna un ID, que es este seed. Y simplemente con llamar el set status precolor, paso el seed y el color que yo quiero pintar en mi gráfica de alerta. Una última opción que les voy a mostrar con respecto al modelo de objetos de cliente por lado de JavaScript es que también puedo crear mis propios modal pop-ups como los que hace SharePoint, simplemente invocando unas simples líneas de JavaScript. En este caso estoy siendo un poco egocéntrico y estoy mostrando mi blog donde se dan cuenta yo puedo definir comportamientos como por ejemplo el título, si yo quiero que se maximice, puedo moverlo y finalmente lo cierro. ¿Cómo hago esto? Simplemente selecciono una opción que es SPUI Create Dialog Options, donde yo seteo las opciones, por ejemplo, la URL en el cual yo voy a que quiero que se vea en este modal pop-up, cuál es el título, el ancho y el alto, y simplemente ejecuto un Show Modal Dialog. Esta es la opción más básica de un framework de diálogos. Hay opciones más complejas donde ustedes pueden, por ejemplo, que en el momento de que se gatillen ciertas opciones, retornen ciertos valores y yo puedo ejecutar ciertas acciones. Y en este momento estoy preparando un artículo con respecto a esto, así que estén visitando mi blog porque yo creo que en un par de días más estoy publicando este gran tutorial donde ustedes pueden hacer uso de todo este modal de pop-up de SharePoint 2010. Una nueva opción también es Link to SharePoint. Para los que trabajaban con SharePoint 2007, ustedes tenían que hacer un KML, el cual a veces era muy complejo de hacer, sobre todo cuando tenías muchas líneas de código. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahora? Yo tengo una herramienta que se llama SP Metal. Para los que trabajan con Link to SQL, el correspondiente sería SQL Metal. Y lo que me permite hacer es obtener un proveedor ¿cómo se llama? De LinkQ, que en realidad traduce por detrás KML. Entonces, ¿cómo ejecuto esto? Simplemente vamos a mostrarles un proyectito. Vamos a hacer esto sin guardar. Voy a el mismo proyecto donde estoy trabajando, voy a agregar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser del tipo Visual Webpack, donde yo voy a la opción de de SharePoint, Visual Webpack, voy a seleccionar el nombre que se va a llamar WP Personas. Acá me indica qué sitio yo voy a montarlo. En este caso mi sitio es el port 80. Si yo quiero hacer deploy de esta solución como una sandbox o como una farm solution, en este caso es una farm solution. No por el instante lo voy a explicar cuál es la diferencia entre farm y sandbox. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá en estricto rigor? Es un user control de ASP.NET, el cual me permite ingresar distintos controles, como por ejemplo, en mi caso, lo que voy a ingresar va a ser una guía. En este caso quiero una grid view. Y con eso estaríamos listos por esta parte. Entonces, ¿dónde está la toolbox? Ahí está. Entonces, como yo genero mi entidad de SQL, de Link to SharePoint, perdón, yo acá en el mismo directorio bin yo tengo una opción que se llama SP Metal. SP Metal acepta dos parámetros, por el primer caso, o ya acepta varios parámetros, pero los más principales son la web a la cual yo le voy a generar mi SP Metal, o mi entidad de Link to SharePoint, en este caso mi sitio local, y cuál va a ser la URL donde voy a dejar mi sitio. Y la extensión es muy importante, ya que si ustedes especifican CS, es C#, si ustedes especifican BB, va a generar una entidad escrita en Visual Basic. Simplemente presiono Enter. Y al final de esta instrucción se va a comenzar a generar un archivo con extensión CS, el cual, al momento de yo agregarlo a mi solución, voy a seleccionar Add System Item, simplemente voy al disco C, tengo mi opción de demo. Lo que vamos a ver acá es que tengo una serie de entidades hechas en C#, donde yo puedo obtener opciones, por ejemplo, de elementos. Si busco un poquito más adelante, vamos a ver que yo tengo personas, por ejemplo. Si encuentro, tengo la opción de personas. Ahora, si yo compilo esta opción, vamos a ver que nos van a arrojar unos warnings, y esto es porque me faltan unas referencias, se los voy a indicar en un ratito. Me faltan referencias al namespace LinkQ, por lo cual yo voy a agregar Add Reference. Y acá tengo las opciones recientes y esta se encuentra en el directorio ISAPI de la instalación de SharePoint. Si quiero, para mostrárselos, C
Program Files, Common Files, Microsoft Share. Ahí nos vamos a Web Server Extensions, 14, y SAPI. Y ahí nos vamos a encontrar con una opción que se llama Microsoft.SharePoint.LinkQ. Simplemente presiono agregar. En el momento de volver a recompilar mi código, vamos a ver cómo ahora compila exitosamente. De vuelta a mi webpack, vamos a implementar el método, el evento load, pero antes yo tengo que agregar using, que es system.linq, si no puedo trabajar con linq, y un using que es Microsoft.SharePoint y Microsoft.SharePoint.link. Entonces, como yo abro o como inicio una nueva opción, yo tengo la clase de demo, tiene un contexto que se llama demo data context. Ustedes, por ejemplo, si yo le hubiera puesto hola.cs, en la clase en la clase se llamaría hola data context, por ejemplo. Entonces, simplemente yo voy a especificar y me pide la URL del sitio al cual yo voy a especificar, el cual yo estoy generando esta entidad. Si bien no es la forma más elegante, se ve mucho para mostrar a lo donde queremos llegar. Entonces yo voy a obtener el listado de personas. Yo puedo decir, por ejemplo, from in.ctx, yo tengo mi lista de personas. Puedo especificar, por ejemplo, que yo quiero que el país de residencia, el título, sea igual a Chile, por ejemplo, y puedo especificar cuáles son las columnas que vamos a tener. Si se dan cuenta, estamos teniendo un comportamiento muy interesante en el cual yo no solamente estoy navegando en la lista de personas, sino que también estoy poniendo una restricción en base a otra lista que está asociada a la lista de personas. Entonces, por ejemplo, yo voy a retornar la columna ID, que está en la columna identificador de mi lista de personas. Voy a poner el nombre, en este caso se llama título de mi columna, y finalmente voy a especificar una columna que se llama país y país de residencia. Voy a presionar Enter, simplemente a mi grilla, especifico el data source, en este caso personas, y finalmente invoco el domain. Ahora esto acá yo quiero invocarlo solamente cuando se está cargando la primera vez, con lo cual pongo una variación de que si no está en postback solamente se ejecuta. Si hacemos deploy de esto acá, vamos a seleccionar la opción de deploy. Vamos a ver cómo comenzamos a hacer el deploy. Se comienza a bajar la aplicación pool y todas las aplicaciones o todos los pasos que nosotros ya estamos muy familiarizados. Mientras tanto, vamos a responder un poco de preguntas. Mario me pregunta que si instalas SharePoint en un servidor con usuarios locales, ¿cómo puedo agregar usuarios de un directorio activo que se almacena en otro servidor? La mejor opción de eso, Mario, es, hay un servicio que tiene SharePoint 2010 que se llama User Profiles. Eso tú lo puedes configurar para que lo sincronice con el Active Directory. Ahora, lo más recomendable es que tú instales mejor SharePoint con usuarios de Active Directory, con una cuenta de servicio de Active Directory, y con eso te evitas todos los problemas al tiro. O sea, puedes trabajar inmediatamente. Vemos cómo el deploy fue exitoso. Nos refrescamos la página. Marian, en cuanto a la aplicación de sitio de internet, ¿qué ventajas ofrece la versión 2010? Por ejemplo, tienes todas las gracias de las redes sociales. El HTML es mucho más limpio y mucho más estándar. Por ejemplo, tengo mi sitio, tú viste cómo funciona en Internet Explorer, y acá tengo Chrome, el cual les voy a mostrar que en Chrome el layout es muy similar al de Internet Explorer. Exactamente es el mismo HTML limpio de Internet Explorer. Se encuentra, funciona de la misma forma. Tengo la posibilidad de también editar la página, insertar un webpack con el elemento web que estamos trabajando, y acá tengo mi Visual Webpack que estábamos haciendo recientemente. Presiono aceptar, guardamos,
y con respecto a otras versiones, tenemos un pequeño error. Con respecto a qué otras ventajas tiene, es, por ejemplo, el social tagging y muchas opciones más. En realidad es un tema que puede abarcar mucho tiempo, y por lo cual te pido que me informes que hagas un correo, o dame tu correo y yo te respondo. Esteban pregunta si para hacer webpack personalizado puedo utilizar ACPX y ACSX. Sí, incluso una de las grandes sorpresas que me llevé es que cuando tú ves un website webpack, en realidad lo que tienes es User Control. Acá tú tienes un Visual Webpack y en realidad lo único que hace es cargarlo con un método PageLoadController. Incluso si tú estuvieras trabajando con SharePoint 2007, tú puedes simular una aproximación muy similar a lo que se está haciendo en Visual Studio 2010. Manuel pregunta si se puede cargar páginas diseñadas previamente en Dreamweaver con JavaScript. Sí, la verdad es que sí se puede, Manuel. Todo HTML tú puedes ingresarlo. Jairo pregunta si puede acceder al modelo de objetos de cliente directamente aplicando JavaScript sobre SharePoint o siempre que se requiere un webpack desarrollado en Visual Studio. Jairo, tú puedes insertar el modelo de objetos de JavaScript como mejor se te acomoda a ti. Incluso en Silverlight no es necesario Visual Studio, o no es necesario que tú trabajes en Visual Studio, puedes hacerlo simplemente con Expression y lo publicáis. No es necesario un webpack, puedes hacerlo de cualquier forma. Mariano. Estoy guardando estos links, pero es para poder acordarme de los temas. Marco Navarro pregunta por el acceso a la presentación. Sí, al final de la presentación les voy a dar un link donde lo voy a publicar. Igual la gente de Microsoft va a estar encargado de publicarlo. Entonces, estamos refrescando y vimos que teníamos un error. ¿Cómo puedo debuguear? Simplemente pongo un punto de quiebre, pongo debug, attach to process, y vamos a ver una serie de procesos que se están ejecutando en mi máquina local. Y uno de los procesos que más me interesan a mí, que es el proceso W3WP, voy a seleccionar todas las instancias, porque no sabemos cuál de todas estas instancias es la que está asociada contra mi sitio web. Vamos a ver una serie de warnings posiblemente. Mientras tanto, Luis Carlos pregunta cómo se maneja correctamente listas con muchos elementos. Luis Carlos, la mejor forma, KML, o en el caso de que tú tengas link to SharePoint, trata siempre de hacer las consultas más acotadas posibles. Porque si tienes consultas muy pensadas, vas a consumir todos los recursos de la máquina y puede provocarte problemas de lentitud. Parte por la base de KML o link to SharePoint, y de ahí puedes comenzar a mejorar mucho más el rendimiento de tu aplicación. Eugenio pregunta si se pueden realizar aplicaciones. Sí, se pueden realizar aplicaciones móviles. Entonces, nosotros habíamos visto que teníamos un problemita y parece que no me va a saltar el punto de quiebre, pero bueno. Finalmente, una quinta opción, o una para concluir. Les comentaba que teníamos la opción de servicios REST, donde simplemente al concluir pongo el de la URL, pongo bin listdata.sbc, y vamos a ver una serie de tabs escritos en tabs XML, perdón. Estoy teniendo un problema de rendimiento en la máquina. Se me cae el remote debugger. Hay un problema con mi máquina de esta instancia. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer los servicios REST? REST es un protocolo que me permite hacer transferencia de información con solamente hacer uso de la URL de la máquina local. Al parecer, en este momento estoy teniendo graves problemas con mi máquina. Ya. Acá tenemos REST. ¿Qué es lo que me retorna? Por ejemplo, acá tengo todas las conexiones de todos mis sitios. Yo también puedo, por ejemplo, acá puedo especificar, yo quiero acceder a la lista de personas. Y vamos a ver todos los registros que yo tengo asociados. Por ejemplo, tengo Juan Valenzuela, Gonzalo Pérez, Pablo Campo, mi nombre. Si yo veo esto en vista de código fuente, yo voy a tener la gran sorpresa de que yo también puedo tener acceso a otras propiedades, como por ejemplo, el país de residencia se encuentra, nos muestra que está relacionada contra una columna que es de tipo INT. Y si me comienzo a navegar un poco más allá, vamos a ver que tengo asociaciones contra la lista de personas.
bueno, la lista de países, perdón, y otra estimación más, que también puedo hacer por acá. Por ejemplo, puedo especificar, yo quiero relacionar a una persona con un ID específico. Si yo veo esto en código fuente, vemos que la persona que yo trataba de retornar era Gonzalo Pérez. Ahora, veamos si podemos debuggar. Entonces, ahora sí, ponemos debug, touch process. Hay algo que me está pasando porque no me deja, no me está dejando debuggar mi solución. Vamos a ver si podemos hacer deploy nuevamente. Veamos si que ahora sí funciona el webpack, y si no, bajamos para esto. Ya, ahora sí está hecho el deploy correctamente. Vamos a ver si que ahora sí puedo debuggar el webpack, por lo cual volvemos al mismo paso, debug, y buscamos los procesos de W3P. No me está seleccionando el... Vale. ¿Hay algún problema porque no me está mostrando cuáles son los procesos que yo necesito, que son los del W3WP? ¿Hay algún problema medio extraño en este momento con respecto a mi máquina? ¿Sí? Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, como les decía, hay muchos temas que no pudimos ahondar mucho más, como por ejemplo el modelo objeto de cliente. Los dos primeros recursos, por ejemplo, el de cómo utilizar el modelo de WSF, REST y de ASP.NET, es un podcast que se realizó hace un par de meses atrás, en el cual les explican cómo pueden crear servicios web basados en WSF que funcionen con SharePoint, cómo hacer uso de estos servicios REST, y cómo exprimir y sacarles el jugo a estas funcionalidades. También pueden ver cómo escribir o trabajar contra el modelo objeto de cliente, no solamente en JavaScript, que es lo que vimos hoy día, sino que también el modelo objeto de Silverlight y el modelo objeto del CLR.net, aparte de otras opciones y operaciones que se pueden realizar contra el modelo de RESTful. Si ustedes desean contactarme en mi blog, ustedes podrán descargar la presentación. En breves instantes la presentación y la grabación será publicada por la gente de Microsoft, por lo cual ustedes puedan después descargarla y revisarla cuando ustedes tengan más tiempo o reverla incluso hasta con más calma. No sé si desean hacerme más preguntas. Bueno, de Pablo, gracias Pablo. Vamos con lo que dice Pablo.